Muy buenos días, saludamos a las audiencias que nos acompañan a esta hora de la mañana. Estamos en la transmisión de un conversatorio, una conversación que vamos a realizar sobre las revistas culturales en Colombia. Esto es en el marco del Seminario de Cultura Impresa en Colombia, un evento interinstitucional organizado por el Archivo Histórico de Cali, la Biblioteca Pública Patrimonial del Centenario y el Centro de Documentación Regional del Banco de la República en la sucursal de Cali. Estamos en esta transmisión a través del Facebook de Banrep Cultural Cali y el Archivo Histórico de Cali. El Seminario de Cultura Impresa en Colombia es una plataforma de difusión de estudios relacionados con la historia social de la cultura impresa en nuestro país, de aquellas investigaciones que analizan tanto el contexto como los usos y la difusión de estos testimonios, cualquiera que sea su tecnología o soporte. Este inmenso universo de lo impreso, en todas sus propuestas expresivas, prácticas y de creación, asociadas a un contexto social, económico y cultural propio de la sociedad que lo produce, lo utiliza y lo conserva. Ese ha sido el interés de este espacio. La organización del seminario está a cargo del Archivo Histórico de Cali, la Biblioteca Pública Patrimonial del Centenario y el Centro de Documentación Regional del Banco de la República. Estas instituciones somos encargadas de custodiar una diversidad de colecciones documentales de Cali y la región. Las revistas que han girado en torno al mundo de lo cultural y lo artístico no son solo parte de la cultura impresa, sino que han sido un medio de comunicación privilegiado para observar un universo de lectores, de materialidades y tecnologías, de transferencias y proyectos culturales o políticos de grupos específicos. Es por eso que en este año hemos concentrado el interés en este tipo de revistas para poder presentar investigaciones sobre títulos que circularon en Colombia durante el siglo XX en las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá. Revistas como El Gráfico, Cromos, Espiral, Cultura, Letras y Encajes, Ojo al Cine, Poligramas, Incarri, El Extravagario, entre otras. Antes de dar paso al conversatorio, quiero saludar al coordinador de Patrimonio Material e Inmaterial de la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali, Alexander Arias, quien nos acompaña en esta mañana. Alexander, bienvenido. Muchas gracias, Dameli. Buenos días para todos y todas los participantes en este espacio tan importante. Como ya ha dicho Aneli, mi nombre es Alexander Arias Calero. Bueno, hoy nos convoca un hecho muy significativo, como es el trabajo conjunto. Para realizar eventos tan importantes como el de hoy, para la comunidad académica, para los grupos de interés y la ciudadanía en general. Desde nuestro lugar de enunciación, debo decir que el plan de desarrollo actual, Cali Unida por la Vida, apunta a que la memoria, la identidad a través de herramientas documentales permitan no solo la síntesis explicativa, sino que también sea un dispositivo para la transformación social y el fortalecimiento a las nuevas ciudadanías. Agradezco este espacio y creo que será muy enriquecedor para todos, como lo manifesté, a la comunidad académica, los grupos de interés y la ciudadanía en general. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexander. Le recordamos también a las personas que nos acompañan en este momento que pueden hacer sus comentarios, sus preguntas a través del chat en las dos páginas a través de las cuales estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo por Facebook en Banrep Cultural Cali y en Archivo Histórico de Cali.
Quiero entonces dar la bienvenida y por supuesto presentar a los invitados que nos van a acompañar en este conversatorio. El conversatorio va a estar moderado por Lisandro Penagos. Él es periodista, realizador audiovisual y escritor colombiano, magíster en literatura colombiana y latinoamericana de la Universidad del Valle. Es docente del Departamento de Ciencias de la Comunicación y jefe del área de periodismo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente. Lisandro va a estar conversando con tres invitadas muy especiales: Nelly Peñaranda, maestra en artes plásticas y licenciada en historia de la Universidad de los Andes. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en procesos de gestión y administración cultural, en áreas de promoción, divulgación, circulación, formación e investigación en artes plásticas y visuales. Ha sido columnista de la revista Cambio y miembro del Comité de Expertos en Cultura del periódico El Tiempo. Ha participado como ponente en numerosos eventos relacionados con el ámbito artístico del país y como jurado en diversos concursos de arte en el territorio nacional. Actualmente es la directora de la Fundación y del periódico Arte. También nos acompaña Juliana Restrepo. Juliana es feminista y filósofa. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector cultural. Fue directora del Museo de Arte Moderno de Medellín y del Instituto Distrital de las Artes y Dartes en Bogotá. Colabora de forma permanente con instituciones e iniciativas de arte y cultura en Colombia y actualmente es la líder de los contenidos y proyectos culturales del Grupo Semana. Y asimismo nos estará acompañando Paola Guevara, quien en algunos minutos se une con nosotros a esta conversación. Paola es escritora y periodista colombiana, autora de las novelas Mi padre y otros accidentes y Horóscopo de Editorial Planeta, con 15 años de experiencia en redacción como Cambio, Promos y Casa Editorial El Tiempo, entre otras. En la actualidad se desempeña como editora de cultura y tendencias del diario El País de Cali, donde también es columnista de las páginas de opinión y editora de las revistas Gaceta y Gente. Speaker y fundadora del taller de escritura creativa @crunch de letras. Escribe en este momento su tercera novela. Saludo entonces muy especialmente a los 4 invitados de esta mañana. Lisandro, Juliana, Nelly, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues muy buenos días, Darnelly. Muchas gracias por esta invitación a moderar esta charla. Quisiera saber si la dinámica está dada para que cada que intervenga una de las tres invitadas podamos tener su cámara disponible, de manera que no ocupemos todos la cámara para no afectar la banda de la plataforma. Yo haría la pregunta con la cámara habilitada. Una vez ustedes comiencen a responder, pues deshabilito mi cámara para que quien responda, pues habilite la suya y podamos conocer a esa persona que nos está entregando sus opiniones. Y en cuanto al manejo del tiempo, pues también decirles que en cuanto de pronto vean que habilito nuevamente la cámara es porque viene una contrapregunta o viene otra pregunta. Muchas gracias a todos por la participación y Paola Guevara, que se vinculará con el conversatorio en breve. Aquí estoy yo. Ya está, vale, qué bien. Hola, ¿cómo estás? Estaba en consejo editorial y no me podía salir, pero ya. Está muy bien. Bueno, entonces, la primera pregunta va dirigida a las tres. Es probable que hayan preguntas luego dirigidas puntualmente a una de las tres invitadas, pero la primera pregunta que quiero realizarles es, a raíz del nombre Revistas Culturales en Colombia, cada una de ustedes puede de alguna manera interpretar por qué culturales cuando asumimos si la cultura es
todo lo que hace el hombre, por el hombre y para el hombre, para el ser humano, porque hay que ponerle este sello de cultural a algo. ¿Cuál es la razón para hablar de revistas culturales? ¿Acaso hay revistas que no sean culturales? No estamos siendo muy, o estamos ligándonos mucho a esa tradición enciclopédica, diríamos de alguna manera decimomónica, de tratar abstraer un poco la cultura culta a la cultura general. Entonces, esa es la primera inquietud, como quiero que cada una de ustedes reflexione a propósito de ese epíteto de culturales. Pudiéramos comenzar con, no sé, Paola, puede ser, tiene el micrófono habilitado. ¿Respondo ya? Sí, puede ser, sí. Bueno, pues es una pregunta muy interesante, pero es como que uno haga un museo sobre los bosques y no pueda luego hacer un museo sobre las orquídeas en particular. Me parece que particularizar la palabra cultura y hacer revistas culturales, lejos de reconocer que la cultura es mucho más amplia que solo la producción cultural, sino que la política también es cultura y la gastronomía también es cultura y hay muchos fenómenos atravesados por lo cultural. De todas maneras, tener una revista que contenga esa palabra implica hacer un énfasis que es muy necesario, porque, por ejemplo, desde las regiones y desde una ciudad como Cali, la cultura que tiene relación al quehacer del teatro, de la literatura, de los grupos de artistas plásticos, de los diseñadores gráficos, de los músicos. Es muy importante proteger ese ecosistema, que es un ecosistema muy frágil, como la piel de las montañas. Entonces, si no existiera este tipo de revistas con ese nombre, con ese sello cultural y con ese enfoque hiperespecializado, muchas de estas, de este quehacer cultural que muchas veces es como una filigrana muy frágil y con poca visibilidad, quedaría completamente avasallado por las noticias del día a día, que son de masacres, que son de corrupción, que son de conflicto, que son noticias económicas. Entonces, que exista la palabra cultural y que existan las revistas culturales permite que exista un espacio intocable en el universo enorme de las noticias y que ese espacio sea preservado para destacar esa labor de los creadores y para ejercer veeduría sobre este tema, porque como digo, la cultura no hace parte de las prioridades gubernamentales nunca. Entonces es un lugar para exigir, para ver qué ha pasado, para la denuncia, y yo creo que lejos de quitar, aporta la Bueno, palabra y aportan las revistas culturales. ok, Paola, muchísimas gracias. Continúa una interferencia allí, Sí, hay pero un por ruido favor, terrible. quien participe tiene habilitado el micrófono. Entre tanto, los otros apagamos micrófonos. Juliana Restrepo, por favor, tu respuesta al respecto. Gracias, Lisandro. Bueno, yo tengo una opinión similar a la de Paola. Creo que es muy importante que las revistas, digamos, que tienen un enfoque cultural, tengan esa revista cultural que ubica también a los lectores y a los interesados en qué tipo de contenido pueden encontrar allí en la revista, pero casi que te voltearía a ti, digamos, el enunciado y pensaría que no necesario, digamos, uno no tendría que pensar que todas las revistas son culturales, sino más bien entender que en una revista de cultura se tendrían que abordar todos los temas de país y de mundo desde los ojos de la cultura. Entonces, de esa manera, una revista cultural no debe hablar de temas, no necesariamente habla solo de temas culturales, artísticos, sino que puede hablar de muchísimos otros temas desde los ojos de la cultura y las artes. Entonces, eso es lo que hace interesante y entonces muestra ahí sí cómo la cultura termina, digamos, permeando toda la vida misma de los ciudadanos y estando presente en todos los temas.
Eso, digamos, lo hacemos nosotros desde Arcadia, desde la revista Arcadia, donde se tratan, digamos, todos los temas. Por supuesto, también se presentan exposiciones, artistas, pero también se hace una reflexión de país, una reflexión de memoria. Recordemos, digamos, los grandes especiales que han estado, digamos, atados a esta temática, pero desde los ojos de la cultura. Creo que sería así, pero sí es importante que tenga la etiqueta, porque eso también, y casi que hablando enciclopédicamente, como tú lo mencionabas, es importante en términos de categoría, porque así también existen revistas económicas, existen revistas, qué sé yo, de moda, existen revistas, digamos, de diferentes temáticas, y asimismo existen revistas de cultura. La particularidad de la cultura es mejor esa, que en una revista de cultura puedes encontrar todos los temas desde esa mirada crítica, particular, incluyente, diversa que tiene una revista cultural. Perfecto, Juliana, muchísimas gracias. Nelly Peñaranda, al respecto del concepto de cultura como etiqueta en estas revistas, ¿cuál es tu posición? Pues mira, Lisandro, yo considero que es fundamental que también exista y por supuesto estoy de acuerdo con lo que comentan tanto Juliana como Paola. Es un distintivo y pues tú como periodista también conoces que justamente todos los contenidos tienden a clasificarse desde los contenidos de deportes, el periodismo político, el periodismo económico y el periodismo cultural. Hay una cosa que dice Juliana que es fundamental y es cómo la cultura es capaz de abordar todos los temas y es la que se ocupa justamente desde la cultura y desde las diferentes manifestaciones de la cultura, sean artes plásticas y visuales, sean las artes escénicas, sea el cine, sea la literatura, es como se abordan justamente todos esos temas que son de interés y que también tienen sus categorías dentro del periodismo. Es decir, sin ir muy lejos, en las artes plásticas y en las visuales, por ejemplo, que es una de las líneas fuertes con las que el periódico Arteria ha trabajado durante estos 15 años de fundación, pues justamente nosotros abordamos el tema de la memoria histórica y es un tema que es fundamental y que tiene que ver con el periodismo económico, con el periodismo político, con el periodismo social, pero los artistas son esas personas que tienen la capacidad de poner en otras palabras las realidades y contarnos a todas las personas cómo se pueden ver esos posibles mundos a través de los ojos de quienes son esos protagonistas y hacen la cultura. Por lo tanto, es necesario que exista y además pienso que nos ubica completamente en la sociedad que somos a nivel cultural. Bueno, a Nelly, a Paola y a Juliana, la pregunta tenía como objetivo podernos ubicar como en un partidor, un lugar de enunciación que sea común y bueno, el resumen es que es necesario que las revistas culturales o que aborden los temas culturales puedan llevar esa marca, esa diferenciación con respecto al ejercicio de lo periodístico, que también hay deporte, hay política, hay ecología y hay este ámbito concreto de la cultura. La segunda pregunta está orientada a que esa cultura puede ser, o estas revistas o estos medios de comunicación, en un país que ha tenido una tradición literaria muy alta, digamos, ha forjado, ha creado artistas, bunes, tendencias, es decir, están las revistas culturales más al servicio de promover esto o simplemente de manera, digamos, objetiva, tienen espacio todas las manifestaciones culturales. Más precisamente, seguimos a los literatos consagrados o que queremos consagrar o al pintor que está consagrado o al artista rural o al artista campesino. Es decir, ¿cuál es el trabajo de las revistas? Podríamos comenzar ahora por Nelly, luego por Juliana y finalmente Paola. Gracias, Lisandro. Pues a ver, el periódico Arteria se creó en el año 2005 y nuestro énfasis al principio fueron solamente las artes plásticas y las visuales. Desde hace aproximadamente 5 años estamos trabajando con la vinculación de otras manifestaciones de la cultura y estamos acercándonos sobre todo a las artes escénicas, lo que significa el teatro, la música, la danza. Y a pesar de eso, sí soy una convencida de que que la cercanía que existe entre las artes plásticas y el resto de las manifestaciones de la cultura es grandísima. Es decir,
Lo que a nosotros nos separa de las artes escénicas está en las artes plásticas y en las visuales, en el performance. Lo que nos separa de lo que significa el cine está en el videoarte. Pero además, a nivel territorial y a nivel de contenido, se vuelve muy importante no solamente poder revisar qué es lo que está pasando a nivel institucional, es decir, como qué sucede desde lo público, desde los grandes eventos que se pueden realizar, que muchos de ellos también están ubicados en muchas de las grandes ciudades, sino también qué es lo que pasa en los territorios. Lo que tú mencionas, por ejemplo, de los salones de arte y los salones de arte popular, son fundamentales porque justamente nosotros como publicación especializada tenemos la responsabilidad de poder permitir que contenidos que vengan desde diferentes rincones del país puedan circular de manera que se cumpla con ese objetivo de ser justamente como este medio de comunicación y esta posibilidad de acercar el público a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales. Entonces, sí tenemos una línea muy fuerte de artes plásticas, estamos vinculando desde hace varios años otras manifestaciones, pero también hay un recorrido por todo lo que significa el país. Hay algo que es importantísimo para nosotros desde el día 1. La publicación circula, en el 2005 empezó a circular en 20 ciudades y en este momento estamos en 40 ciudades de todo el territorio colombiano, es decir, atravesamos el territorio de sur a norte, de oriente a occidente, con la publicación gratuita que se distribuye en más de 700 espacios, no solamente dedicados a las artes plásticas y a las visuales, justamente con la intención de que sean mayor la cantidad de personas que puedan acceder a estos contenidos culturales, partiendo de algo que para nosotros es la esencia de la Fundación y el periódico Arteria, y es el reconocimiento de la cultura como un derecho humano fundamental y de nuestra responsabilidad como de hacer que esos contenidos justamente le puedan llegar a la mayor cantidad de gente posible. Muchas gracias, Nelly. Juliana, ¿cuál es tu opinión al respecto? Gracias, Lisandro. En el caso de la revista Arcadia, por ejemplo, la revista este año está cumpliendo 15 años. Ha tenido diferentes momentos, pero se ha mantenido en el tiempo como una revista que tiene un cubrimiento de de los hechos más relevantes de la cultura en el país, pero al mismo tiempo es una publicación de análisis y de crítica importante desde las artes y también acerca de las artes. Pero también es importante decir que la revista es un gran curador de contenidos. El 90% de la revista Arcadia se produce por fuera. Esto quiere decir que cada una de las ediciones de la revista tiene una participación de colaboradores de diferentes regiones del país y de diferentes regiones de América Latina. Que llegan, que son invitados por la revista de acuerdo a la temática que se vaya a abordar o de acuerdo a los intereses que se tengan en alguna de las secciones, son invitados para la revista para que participen en ese número en particular. Entonces eso hace que la revista, al tiempo que es un medio de difusión de los hechos más relevantes de la cultura en el país y en el mundo, en cada una de las ediciones, también se convierte en una plataforma de presentación, de exposición, y de circulación de artistas, digamos, de las diferentes artes. Por supuesto, de escritores, porque es una revista que tiene un alto contenido de periodismo narrativo, que ese es uno como de los sellos de la revista Arcadia, pero al mismo tiempo pues se presentan fotógrafos en todos los reportajes gráficos y también presentamos artistas o presentamos a músicos o presentamos a artistas de las artes escénicas y entonces también allí, bien sea por una entrevista, por un reportaje o a través de un perfil o a través de la presentación de fotografías para mostrar su obra, termina siendo también esa plataforma de circulación de la obra misma. Si bien no es, digamos, presenciándolo en un teatro, sí es enterándote o conociendo o sintiendo un poco de esa estética de esa obra ahí mismo en la revista. Entonces, es una revista también, digamos, de circulación nacional, llega a diferentes regiones del país y en la plataforma digital, en revistarcadia.com, es una revista donde el 50% del tráfico viene de afuera. Nos visitan principalmente de México, Argentina y España, y ese es un dato bastante interesante porque se ha convertido también en un sello muy de región, dado gracias a que han sido invitadas también plumas, digamos, latinoamericanas, y esto se va convirtiendo
también como en una de esas revistas o sellos que se conversan con otros sellos de la región. Entonces, creo que eso es lo interesante de las revistas culturales, que son difusión y al mismo tiempo plataformas de circulación. Muchas gracias, Juliana. Bueno, Paola, en el mismo sentido, con la diferencia de que tanto Arteria como fundación y como periódico y Arcadia como revista quedan en Bogotá, digamos pues, apelan al centralismo desde donde expanden sus horizontes para toda la nación. Pero digamos que el periódico El País y la Gaceta del periódico El País está muy concentrada en la región. ¿Cuál es tu visión al respecto de eso, de ser inclusivos, no solamente con esa parte, digamos, oficial de la cultura, sino con esa cultura del territorio, de eso que se ha dado en llamar Colombia profunda, olvidada, excluida, marginada, etcétera? ¿Cuál es tu posición al respecto? Pues sí, cada revista tiene su particularidad y Gaceta es una revista que está dentro de un periódico regional, entonces eso la hace diferente. El periódico El País cumplió este año 70 años y la revista Gaceta va para 40. Entonces fue una de las primeras revistas culturales que tuvo Colombia y como digo, el hecho de pertenecer a una región y a una ciudad como Cali, que tiene una enorme diversidad cultural, porque este es el crisol donde se fundieron una cantidad de movimientos culturales que circulan desde el Pacífico, desde el sur del país, está presente, bueno, tantos influjos, pues hace que Gaceta, como revista, no solamente se dedique, digamos, a hacer una voz que repotencia lo que ya está más que validado, aunque sí lo hace obviamente, sino que también le da cabida a una amplitud de manifestaciones artísticas y de creadores. Entonces aquí están presentes no solamente el movimiento de Cali, sino el movimiento de todo el Pacífico, con sus festivales, con su gastronomía. Por ejemplo, el Pacífico representado en sus bebidas ancestrales, en la cultura de la marimba y muchas otras. Un momento. Entonces, el esfuerzo no solo ha sido, digamos, en lo literario, obviamente tenemos entrevistas con los grandes escritores del momento o con los grandes artistas plásticos, con esa primera línea, la primera línea del arte, sino también nos vamos hacia abajo a todo lo popular para contar incluso la historia de las parteras cuyo oficio sobrevive, para contar la historia de los instrumentos del Pacífico, de todos los festivales folclóricos, de las portadoras de tradición. Y es un lugar de visibilización muy importante de toda la cultura afro, que de otra manera difícilmente accedería a ciertos escenarios de visibilización, mientras que creo que Cali, por ser la capital del Pacífico, tiene no solamente la obligación, sino la responsabilidad de hacerlo. Y en ese sentido, Gaceta, al estar dentro de un periódico, sigue las normas de un periódico, y es que un periódico es como el sol, brilla para todos, y para los grandes, los medianos, los pequeños, los invisibles, los aún más invisibles, los que apenas emergen, los consagrados, los de los bordes, los de las orillas, los del centro donde está el spotlight. Entonces, pues, tenemos siempre claro que aquí no hay, digamos, unos nichos de poder solamente, sino lo que se intenta es hacer una amplitud bastante objetiva, que es de lograr porque somos humanos y tenemos sesgos y preferencias y cercanías, pero la idea o a lo que aspiramos es hacer un visibilizador bastante universal de lo que pasa en la ciudad y la región. Muchísimas gracias. En este conversatorio, Revistas Culturales en Colombia, por supuesto, tiene cabida el público y ya hay algunas preguntas. Entonces, quiero compartir la primera pregunta. Utiliza un seudónimo bellísimo la persona que la hace. Magia, poesía, pregunta. Magia, poesía, pregunta. Y como hace 3 preguntas en uno, yo les propongo
que cada una de esas preguntas que hace Magia Poesía, pues la responda. Bueno, comencemos ahora con Juliana, vamos con Paola y luego Nelly. Entonces, para Juliana la pregunta es, ¿cómo las revistas culturales le han hecho frente a la crisis de la financiación de lo impreso? Para Nelly, ¿cómo ha sido la migración a lo digital? ¿Sí? Y para Paola, ¿cómo ha sido esa experiencia de dinámica de cambios permanente en el ejercicio del periodismo cultural? Eso para que no nos crucemos y repitamos las tres preguntas y las tres respuestas. Entonces, Juliana, por favor, ¿cómo las revistas culturales han hecho frente a la crisis? Y si quieres, por ejemplo, particularizar pues en Arcadia. Sí, claro, creo que esta crisis que vive el mundo se ha sentido en todos los sectores. Sin duda, los medios han sentido también el golpe de esta crisis, porque las empresas, ustedes todos saben que los medios también tienen gracias al aporte de la empresa privada, del sector público, que con sus anuncios o con el desarrollo de especiales editoriales en las diferentes publicaciones, pues entregan unos ingresos a las revistas que les permiten, digamos, sostenerse. Nosotros en la revista Arcadia hicimos una pausa en el impreso en el mes de marzo y entramos, digamos, a reevaluar la dinámica y las posibilidades que tenía el formato impreso en una revista como la revista Arcadia. En ese momento hicimos, digamos, hicimos una planeación larga que terminó, digamos, en unas nuevas definiciones para la revista impresa, tales como la circulación, y la periodicidad. Entonces, en la periodicidad hicimos un cambio importante y fue que la revista pasó de circular mensualmente a circular cada 2 meses, y asimismo fue anunciado, digamos, a suscriptores y anunciantes y al público en general. Sin embargo, es importante decir que en todo caso, en estos tiempos, el énfasis lo estamos haciendo más en el digital y ante la incertidumbre y, digamos, que presentan estos tiempos en lo que todos compartimos y en esta realidad a la que nos estamos enfrentando, estamos, digamos, llevando, digamos, casi todos los esfuerzos más al formato digital que al formato impreso. Sabemos que nosotros que trabajamos en el mundo cultural amamos el impreso, somos unos amantes del papel. Sin embargo, pues también tenemos que atender las condiciones de esta nueva realidad que no solamente tienen que ver con la sostenibilidad del medio como tal en ese formato, sino que también tienen que ver con la circulación. Entonces, ahora va el segundo tema. Ahora ya se empiezan a abrir, digamos, los vuelos de avión, pero eso estuvo cerrado durante un tiempo y parte de la distribución de la revista se hacía por este medio, sobre todo para llegar a lugares más alejados donde es más difícil llegar por carretera. Entonces, eso dificultó mucho la entrega de la revista, por ejemplo, del mes de julio. Entonces, todos esos asuntos, no solamente el económico, sino también el tema de distribución, nos llevan a pensar bien si este momento debemos concentrarnos más en lo digital que en lo impreso y empezar a pensar en otros formatos de lo impreso. Nosotros en julio mantuvimos, digamos, el mismo formato del impreso que había tenido la revista Arcadia históricamente, pero estas condiciones, y repito, la incertidumbre de estos tiempos nos llevan a pensar si mejor nos concentramos en el impreso y seguimos encontrando, digamos, otros caminos, perdón, el digital, y seguimos encontrando otros caminos de circulación y de papel para el medio impreso. Vale. Nelly, si quieres hacer algún aporte, Nelly, frente a lo de la financiación, puedes hacerlo, por supuesto, pero la pregunta tuya sería, ¿cómo ha sido la migración a lo digital? Pues que es el resultado también de la crisis financiera. Pues mira, en relación a la pregunta que me haces, pues nosotros no estamos en el digital justamente como un resultado de la situación actual. El periódico Arteria arrancó su distribución digital de contenido digital hace 7 años aproximadamente. Nosotros cuando nacimos en el 2005
solamente teníamos el impreso y durante muchos años lo que nosotros permitíamos a través de la página periodicoarteria.com era la descarga gratuita del mismo ejemplar impreso. Entonces, no solamente eran los 25.000 ejemplares que se imprimían en ese momento y se distribuían, sino también la descarga en PDF de ese documento. Y desde hace 7, bueno, quizás un poquito más, 7, 8 años, arrancamos con la circulación de contenido en digital, que ha sido pues una experiencia de aprendizaje muy interesante, pues porque además el digital tiene unas riquezas grandísimas. Es decir, yo estoy de acuerdo con Juliana en relación a la, digamos, a la pasión que nos produce a todos el impreso, el papel, el objeto, el hacer de uno algo, pero la parte digital tiene una cosa muy interesante y es primero la versatilidad en los contenidos, es decir, nosotros no solamente producimos contenidos que pudieran llegar a ser impresos con las limitaciones, que además tiene una caja tipográfica en un papel, sino también podemos incrementar contenidos, hacer videos, tener una cantidad de presencia a nivel de contenido multimedia que es fuertísima, con lo que además significa el fortalecimiento de la red de circulación de información a través de las redes sociales en las que también todos nos apoyamos. En ese momento Arteria cuenta con un poco más de 80.000 seguidores en diferentes lugares, que también nos ha permitido no solamente que nuestro público esté en Colombia como estuvo durante el tiempo del impreso, sino que además también con la parte digital desde hace unos años pues tenemos lectores en diferentes partes del mundo, lo cual es fantástico. En este momento justamente pues frente a la realidad que estamos viviendo todos en el confinamiento, en tiempos de pandemia, lo digital nos ha permitido estar acompañando también a toda la audiencia que siempre ha estado al lado de Arteria durante 15 años. Tenemos desde el comienzo de la pandemia un programa que se emite en vivo vía Facebook los lunes, los miércoles y los viernes llamado Otro Día Más, donde justamente lo que hacemos es hablar con diferentes personas que son quienes hacen y protagonizan la cultura, ya no solamente en Colombia, sino en otras partes, lo cual lo digital también es una riqueza genial, pues porque nos permite expandir esas fronteras invisibles de territorio, pero también reconocemos que el impreso nos permitía llegar a muchos lugares donde desafortunadamente Colombia es un país que no tiene una conectividad desarrollada o solucionada en todo el territorio nacional, que de pronto con el impreso sí podíamos llegar y que de pronto en la parte digital todavía nos falta un poco, pero pues que esperamos que justamente frente a esta nueva manera de vivir donde lo digital se vuelve esencial, pues empecemos también, o más bien continuemos y podamos seguirle llegando cada vez a más personas para que sigan acompañándose con los contenidos que está produciendo Arteria a nivel digital dentro de su página, que insisto, periodicoarteria.com y las redes sociales con las que contamos. Muchas gracias, Nelly. Paola, ¿cómo ha sido esta experiencia, esta dinámica de cambios en el periódico El País, que ha fortalecido, por ejemplo, el periódico digital, El País Digital, y que también en un momento dado acabó con el impreso de Gaceta, pero fue tal la presión del público que Gaceta vuelve? No sé si haya otro fenómeno similar en Colombia, pero Gaceta vuelve porque el público la pide. Allí tengo mi audio habilitado, sí. Sí. Sí, Gaceta es muy amada por los lectores y los lectores no permiten que acabe. Y tampoco pues es el deseo del periódico acabarla. Lo que pasa es que la dinámica económica es muy difícil y el papel y ahora no solamente en El País, sino todos los periódicos pues tienden a cortar su paginaje, sobre todo en tiempos de pandemia. Hay unas dificultades económicas que todos conocen y que son evidentes. Entonces, ¿qué se corta? ¿Qué no se corta? Es una decisión ya que no pasa por los editores ni por los reporteros, sino que es de corte gerencial. Decisiones que también cada familia toma en su casa. O nos vamos de vacaciones o pagamos el colegio o recortamos los gastos de servicio. Entonces, en esas decisiones que una casa editorial toma, Gaceta se suspendió la producción en papel porque al año ese monto pues representaba algo que ya se convertía en insostenible desde el punto de vista financiero, no editorial sino financiero. Y los lectores no han salvado a Gaceta una vez sino varias.
Recuerdo cuando yo llegué al periódico El País hace 12 años también hubo una movida de quitar a Gaceta y la presión de los lectores impidió y volvió en papel. Y ahora vuelve y ocurre hace 1 año y medio cuando se suspendió de nuevo en papel, de nuevo las cartas, redes sociales, las voces más importantes de la ciudad y de fuera de la ciudad pidiendo explicaciones y clamando, y eso es muy emocionante de ver. Claro, es el de visibilización de mucho que hacer cultural. Nosotros pues no podíamos intervenir en esa decisión, pero ver el enorme apoyo que vino de afuera y los reclamos y los reclamos amorosos, pues nos llena mucho de emoción. Y Gaceta tuvo que sobrevivir de alguna manera y lo digital estaba allí. Entonces ahora hacemos una Gaceta quincenal, digital, y se puede ver a través de la app del País que uno descarga, y allí pasan las páginas de Gaceta como si fueran en revista, es decir, con el slide, y está el mismo diseño colorido. Y ahora hemos visto una gran ventaja, porque si el papel nos restringía y entonces un artículo quedaba para 10 páginas, teníamos que meterlo en 1,5 porque entraba un aviso, o en 2. Lo digital nos da lo digital limita, porque el papel permite coleccionar, tocar, llevar, abrazar, irse con él, compartirlo con otro, conservarlo. El papel permite otras dinámicas que también son muy hermosas, pero lo digital también tiene una ventaja, y es el espacio. Entonces ahora, por ejemplo, vamos a compartir un capítulo de Mary Trump, digamos, sobre el libro del momento, que es la sobrina de Donald Trump, contando la disfunción de esa familia y de su tío, y podemos darle, si queremos, 5 o 6 páginas a un capítulo largo para que los lectores puedan acceder a él antes de que el libro llegue a las librerías. Y así con todo, los despliegues fotográficos, que los fotógrafos siempre pelean allí reclamando el espacio de su foto y el tamaño de su foto, pues ahora hay una galería espacial mucho más importante. Entonces, pues nosotros vemos siempre el vaso medio vacío, porque podríamos verlo vacío, lleno, y decir que nada vale la pena, que esto se acabó, con mucho cinismo, pero procuramos ver el vaso medio lleno, y a esa Gaceta quincenal se le dedica mucho tiempo y mucho amor, y mucha gente de la redacción también quiere participar, aunque no haga parte de esa revista puntualmente, sino que sea el editor de la unidad de crónicas o el jefe de redacción. La gente quiere estar allí, participar, y los colaboradores nos llaman y nos dicen: yo sé que no nos pueden pagar la colaboración, pero yo quiero compartir con ustedes este artículo, esta crónica. Entonces, pues allí sobrevive Gaceta gracias al amor de los lectores. Vale, muchísimas gracias. Hasta hace muy poco boté no la colección completa de Gaceta, pero sí la particular. Esas gacetas que le llegan a uno al alma y las va guardando hasta que la mamá le dice: ¿a cuándo va a sacar todo eso? Bueno, la pregunta ahora viene cambiada. ¿Cómo es que en Latinoamérica algunas revistas impresas, en este proceso de digitalización o en esta nueva realidad, han comenzado a fortalecerse, mientras que en Colombia o desaparecen o migran a lo digital? Para las tres, para las tres. ¿Por qué el fenómeno en México? ¿Por qué el fenómeno en Argentina? ¿Sí? En Chile incluso, ¿por qué ese fenómeno de las revistas impresas se están fortaleciendo? Uno podría en Colombia leer la antología de crónica latinoamericana que hizo Darío Jaramillo Agudelo, y allí rescata este fenómeno, ¿no? ¿Por qué en Colombia desaparecen y por qué se fortalecen en Latinoamérica, señoras? Para las tres. Dale, Nelly, arranca tú. Lisandro, pues mira, como decía pues en la respuesta anterior, es decir, sin duda en este momento estamos todos pues siendo testigos de un cambio en la vida de todos, es decir, llevamos 5 meses confinados en sus casas, y eso ha ocasionado muchas transformaciones en la circulación de los contenidos. En el caso nuestro, pues como decía hace un momento, para nosotros la parte digital no es una novedad, pero sí se ha podido fortalecer. Pero también quiero recalcar un poco en la respuesta anterior
que reconociendo que aún no tenemos solucionado como país el tema de la conectividad en todo el territorio, el impreso sigue siendo fundamental. Y para nosotros desde el periódico Arteria no va a desaparecer, sino por el contrario, justamente también juntándolo con la respuesta a una pregunta anterior, hace parte de nuestra responsabilidad tratar de encontrar los mecanismos y las maneras para que podamos seguir circulando y llevándole los contenidos a todos esos territorios y a todos esos grupos de personas o espacios donde habitualmente los estábamos haciendo. Entonces, seguramente hay transformaciones y lo hemos vivido. Nosotros este año, pues, hemos estado muy activos en lo digital, en lo impreso, pues no hemos tenido impresos aún, pero eso no significa que los procesos terminen, sino que por el contrario se transformen. También quiero tomar un poco un comentario que mencionó Paola ahorita de lo del vaso medio vacío, y yo creo que para todas las instituciones o para todas las personas que estamos trabajando en un campo tan difícil como este, creo que también ha sido el reto todo el tiempo de que así el vaso esté medio vacío, es que lo tenemos que tratar de ver lo más lleno posible, pues porque todos hemos estado trabajando con situaciones bien difíciles, no ahorita, o sea, no es un problema de marzo de este año ahorita, es un problema que ha venido durante todo el tiempo, que al final de pronto ya no es un problema, sino es una situación que todos hemos aprendido a ver cómo es que la estamos moviendo, pues porque eso también hace parte de el encanto, y lo pongo entre comillas, de lo que significa trabajar en el sector cultural, es decir, hace parte de los retos poder mirar cómo, pero no desaparecer, sino irnos transformando. Eso cuando pues Juliana y Paola al principio mencionaban, y pues también desde el Banco de la República mencionaban el tema del ecosistema, justamente yo pienso que en esa posibilidad de ser orgánicos es que nos estamos transformando todo el tiempo, y esta realidad lo que nos está haciendo es eso, que nos obliga a transformarnos, y eso es muy chévere, pues porque es que estamos desaprendiendo, y eso todo lo que significa aprendizaje, pues imagínate, súper bienvenido. Entonces creo que son procesos de transformación, no de Muchas desaparición. gracias. Juliana, Sí, frente a esta posición, ¿cuál es la tuya? sí, creo que esa palabra de pronto que estaba buscando ahí, Nelly, era como que esa es la condición de alguna manera de este tipo de revistas, este tipo de proyectos y del tipo de proyectos editoriales del mundo cultural. Como yo decía hace un momento, también en respuesta a la pregunta anterior, yo decía que estamos viendo que quizás enfocarnos más en lo digital, pero también hice énfasis en buscar otros formatos para el impreso, y de alguna manera eso tiene que ver con lo que Nelly mencionaba. ¿Cómo vamos, adecuándonos a las condiciones, entendiendo si las condiciones de país ahora son estas o de universo son estas, igual que el impreso no desaparezca, que siga existiendo, que siga circulando, pero quizás en las condiciones actuales entonces tendrá unas modificaciones. Y eso es en lo que tendríamos que hacer, pues todo el tiempo en defensa del periodismo cultural, en defensa de las revistas culturales, que es el tema, digamos, de nuestra conversación esta mañana. Entonces, en defensa de las revistas culturales, pues sigamos proponiendo, digamos, formatos nuevos, no solamente en lo impreso, sino también en lo digital. Todos nos vamos inventando diferentes formatos, en algunos coincidimos, otros entonces uno los ve en algún lugar y también los quiere hacer, y no es copiarlos, sino que también son las herramientas que están dadas allí. Entonces, seguramente nosotros en el caso de la revista Arcadia también seguiremos encontrando esas oportunidades, esos caminos, y también que sigan siendo una respuesta para nuestros lectores y también para nuestro sector. Muchas gracias, Juliana. Paola. Bueno, para redondear aquí, porque Juliana y Nelly lo han dicho muy bien. Mientras ellas hablaban, se me ocurría que nos falta mucho por hacer. Está todo por inventar, no es que estemos al final del camino, sino al comienzo del camino. Hace falta explorar otras opciones para que nuestras revistas culturales lleguen a otras plataformas donde está la gente, perderle el miedo. ¿Qué tal perderle el miedo a TikTok? No sé. Tenemos un universo de redes por ir a colonizar y por ir a explorar
para quitarnos muchos paradigmas un poco anquilosados y dar un salto hacia el lugar donde se esté produciendo el nuevo diálogo. Entonces, creo que lo que nos queda es mucho por hacer, mucho por apostar y mucho por atreverse. Bueno, muchas gracias. Vamos con una nueva pregunta de una de las personas que está participando de este evento, Revistas Culturales en Colombia, pero antes, Magia Poesía les envía un mensaje. Es un placer, excelentes invitadas, tienen toda mi admiración. Felicitaciones. La pregunta es de Paula Andrea Marín, Colorado. Muchas gracias por este encuentro. Es la pregunta concreta es, en la versión impresa de sus publicaciones, ¿cuántos ejemplares, cuál es el tiraje de los ejemplares y cuántos los lectores que tienen en su edición digital? Entonces, ¿cómo definen ustedes el público objetivo? Es decir, la comunidad de lectores que tienen. ¿Más para los lectores del impreso, más para lo digital? Esa es la pregunta general que nos hace Paola Andrea Marín, Colorado. Podemos comenzar con Paola. Bueno, perfecto. Nosotros, esa es una pregunta muy interesante y por lo general los lectores no saben cómo se mueve y cuánta gente lee y cuántos hace. Bueno, nosotros tenemos un sistema de medición que analizamos todos los lunes en nuestro consejo editorial. Es una pantalla gigante que va mostrando cuáles son los artículos más leídos hasta el final, en cuánto tiempo el lector entra y abandona o permanece. Entonces no es solamente que hagan clic, sino si leen el artículo completo o no, y ese es otro indicador. Tenemos y cada editor además tiene acceso a saber cuáles son las tendencias que están marcando en lecturabilidad. Por ejemplo, un artículo que uno no tenía presupuestado que le interesara tanto a la gente, resulta que marcó muchísimo y no lo sospechábamos. Entonces, esas herramientas le permiten a uno entender que la gente, ese artículo conectó con la mente y con el alma y con el corazón de los lectores para darle más, una segunda entrega, o de una entrevista o en forma de reportaje, para poder estar más sintonizados con lo que están consumiendo los lectores, sin que eso signifique que vamos a dar solamente lo que se está leyendo, porque siempre tenemos una apuesta que consideramos que es la mejor apuesta y que no es el clic definido desde afuera, sino que nosotros también creemos en el menú que ofrecemos y apostamos por él. Entonces, una Gaceta, que antes era en papel, entonces uno sabía que le llega a 33,000 suscriptores y es la única cifra que tiene, porque la única cifra es el papel y que se va con las suscripciones, ¿sí? Entonces no tenemos otra forma de medirlo, mientras que ahora que es digital, ya tenemos forma de medir cómo se comporta cada uno de los artículos que están allí. Entonces ya no es la revista segmentada, sino que ella compite con el artículo del presidente Iván Duque, compite con el artículo de economía sobre las tendencias de la pandemia, compite con la noticia del día del alcalde, en fin, ya lo cultural se integra allí y empieza a marcar de forma independiente, y a veces pues vemos con curiosidad que desplaza a noticias muy coyunturales que uno supondría que deben estar en primer lugar, como que la gente, por ejemplo, está muy cansada del tema del coronavirus. Esas noticias de reportes de coronavirus empiezan a bajar y de repente hay una nota cultural que marca el número 2 del periódico. Entonces ahí vamos viendo un fenómeno muy interesante y yo creo que este es un oficio bellísimo. Yo digo que el periodismo es el mejor amigo de uno porque lo sorprende siempre, lo desafía siempre, le tumba paradigmas y le crea otros. Y es muy interesante estar allí en primera línea de la historia viendo cómo se comportan estos contenidos. Muchas gracias. Juliana, para el caso de la revista Arcadia, fue noticia nacional, digamos que se generó algo de escándalo mediático cuando llega el grupo Gilinski, cuando hay todas las modificaciones en publicaciones semana, cuando se dice que Arcadia desaparece o que va a dejar de ser impreso. Pero ¿cuáles son las cifras de esa Arcadia impresa, mensual y ahora bimensual, digital y demás? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, nosotros la cifra que manejamos para el impreso no es de circulación, sino de lectores. La cifra de lectores de la revista impresa es 80.800 lectores de la revista impresa. En el caso de revistarcadia.com, pues comparto, digamos, lo que decía Paola, que manejamos una cantidad de cifras donde no solamente interesa el número de usuarios únicos o el número de visitas mes, sino también cuánto tiempo permanecen en la revista, que tiene que ver más con el tiempo de lectura y el tiempo que le dedican a cada uno de los contenidos que allí tenemos. También hay otros números interesantes que tienen que ver hoy en día con redes sociales, si bien son, digamos, datos que uno no maneja del todo y en los que uno no debería tener basadas sus estrategias digitales, porque finalmente digamos, las plataformas de las redes uno no las maneja y ellos pueden cambiar en cualquier momento los algoritmos y demás. Y entonces no es tan bueno basar la estrategia digital en los números de redes. En todo caso, esos números de redes son muy importantes. Manejamos principalmente Facebook, Instagram y Twitter, en los que desarrollamos diferentes contenidos y también hacemos, digamos, réplica, bien sea de lo del impreso o de lo digital. Y en digital tenemos mensualmente cerca de 800.000 usuarios únicos en digital, pero también muchos de los contenidos los movemos en los otros números del grupo Semana, en el ecosistema digital de Semana, Semana.com, que termina apoyando y ahora empezamos como un proceso de integración de las plataformas. Va a ser muy interesante porque vamos a poder, digamos, integrar mucho más los contenidos de Revista Arcadia en semana.com. Esos son como los números que puedo entregar, pero bueno, esto es. Bueno, alguien alguna vez me comentaban una infidencia, era que el lector en publicaciones semana ingresaba a Arcadia, copiaba el link y lo compartía. Ellos pudieron identificar ese fenómeno, pero casi no permanecían en la revista, mientras que permanecían mucho en Soho. Bueno, ya sabemos que tenía muy buenos textos, pero también tenía mujeres bellísimas allí, desnudas o semidesnudas. Entonces, claro, no compartían tanto los enlaces de Soho, de pronto porque eso generaba una percepción diferente entre sus grupos, pero entonces sí compartían los enlaces de Arcadia porque eso daba cierto prestigio de intelectualidad y demás. Una breve anécdota de que también ese análisis del Big Data y de lo digital puede falsearse. Nelly, ustedes que llevan un poco más de tiempo con esto de lo digital, ¿cuáles son las cifras que manejan? Pues mira, efectivamente, como bien lo han dicho tanto Paola como Juliana, pues tratar de establecer unas mediciones dentro de lo digital es un universo bien complejo y creo que todos trabajamos con el tema de las analíticas de datos que nos permiten poder entender justamente lo que, como bien explicó Paola muy claramente, cuál es la tendencia por las que se pueden desarrollar o por los contenidos que los diferentes lectores se pueden inclinar. Nosotros, pues en todo caso, también mantenemos pues un impreso donde al comienzo arrancamos con un tiraje de 20.000, hoy día pues estamos ya en 25.000 ejemplares, pero Juliana también menciona algo que es bien interesante y es que más allá de lo que significa un tiraje de un impreso, es la lecturabilidad que tiene cada uno de esos impresos, donde las medias son aproximadamente entre 2 y 3 personas o 3 lectores por impreso. Entonces, pues esas son un poco como esas cifras que se podrían ver. Y también, pues claramente hacemos todas estas réplicas de contenido en lo que significan las redes. En Periódico Arteria también nosotros trabajamos con estas mismas redes que son Instagram, Twitter y Facebook, donde somos muy fuertes, pues ahorita, sobre todo con el tema del Facebook, en época de pandemia, pues estamos manteniendo vivo el programa de Otro Día Más que se transmite por Facebook. Y por supuesto en Twitter también ha sido una de nuestras herramientas muy importantes de trabajo y acompañamiento también a nuestros lectores y seguidores. Entonces, pues son como, claro, son informaciones muy globales, pero son las informaciones que también uno puede tener acceso en el momento en que uno llega a analizar eso, o más bien a revisar esas analíticas de datos que entrega cada uno de los servidores pues que es el caso que compartimos las 3 publicaciones que estamos acá hoy.
Bueno, muchas gracias. Una pregunta sencilla. ¿Podría cada una de ustedes establecer una especie de top 3 de revistas culturales que ya no existan, pero que fueron fundacionales de esta línea periodística, ¿no? Unas 3 que podamos mencionar y cuáles son hoy en Colombia las 3 revistas culturales que imponen, digamos, el rumbo de este tipo de periodismo. Podemos, no sé, Nelly, luego Juliana, A al mí final. aquí, claro, como yo soy de Medellín, entonces quiero mencionar 2 revistas de Medellín. Una que más que una revista era un periódico de formato medio, La Hoja de Medellín. Era De Rincón, Héctor Héctor Rincón, Rincón. acá, ¿no? Era una publicación fantástica que yo diría que podría caber dentro de los periódicos culturales. Y también quiero mencionar La Revista, que era una publicación de artes plásticas que dirigía Alberto Sierra, curador que ya falleció hace un par de años y que también marcó, digamos, un momento muy especial en la historia de las artes plásticas en Colombia. Me quedo con 2. Tremendo crítico Aguirre, ¿no? Tremendo, tremendo. Ahora sí a Juliana se le escuchó perfecto el deje paisa. Hasta el momento no se le había notado. Alberto Sierra, curador de arte. Alberto Sierra. Recuerdo mucho un comentario sobre una película y un libro. No voy a mencionarlo, por supuesto, no voy a mencionar ni el libro ni la película. Y escribió una columna y dijo que si se tiraba una moneda, la moneda caía parada. Era tan mala el libro como la película. Bueno, Nelly Peñaranda, tu top. Pues mira, eso es bien complejo. Yo quiero hacer también un reconocimiento pues a una publicación que en Colombia yo creo que nos ha marcado a todos y que además sigue completamente activa, que es la revista Art Nexus que dirige Celia Birbracher. O sea, esta es una revista que ha pasado las duras y las maduras y que en este momento ya va llegando cerca de los 50 años de publicación, que arrancaron siendo Arte en Colombia, y luego pues con esta capacidad visionaria de Celia pues empiezan a generar contenido no solamente bilingüe sino también para América Latina y es Art Nexus Internacional que se edita en diferentes países de América Latina, tanto en español como en inglés. Entonces pienso que más allá de, digamos, de la tristeza que ocasiona, por ejemplo, bien lo menciona Juliana, conocí a La Hoja muy poco, pero debo decir que estoy casada con Paisa, entonces pues también conozco algunos de esas publicaciones, pero sí lo que significó la revista de Alberto Sierra y pasaron una cantidad de publicaciones maravillosas en Colombia, Plástica, fue un proyecto fantástico también que existió acá. Entonces creo que es una tristeza pues cuando los medios desaparecen, cuando las publicaciones cierran. Yo debo decir que parte de mis, digamos como de mis inspiradores, o no sé si se utiliza esa palabra, que a mí me llevaron a crear el periódico Arteria en el año 2004 para que naciera en 2005, fue el hecho de haber escrito en la revista Cambio durante 4 años consecutivos que tristemente Cambio desapareció. Entonces, claro, Cambio era una revista de interés general, semanario, pero pues fue como una plataforma que para mí hizo ver cómo era de necesario que existieran estos contenidos o estas posibilidades de generar contenido desde el arte y desde la cultura para llegarle a las diferentes personas. Entonces, cualquier medio que se desaparezca es una tristeza que desaparezca. Entonces también yo, como tú lo mencionaste ahorita, es decir, cuando todos oímos estas noticias de Arcadia en el primer trimestre, que ahorita pues es una dicha saber que se mantienen, que siguen, que hay un montón de cosas que están sucediendo nuevamente, eso me parece fundamental y creo que este también es un espacio en el donde justamente lo que podemos es decir que vale la pena que todas estas publicaciones se puedan mantener, pero para eso es muy importante los lectores y los seguidores, es decir, los suscriptores, los que pautan, toda la gente que se encarga de que este tipo de cosas puedan mantener su vigencia y que podamos mantenernos a flote. Eso es fundamental, porque es muy triste de verdad cuando las cosas empiezan a desaparecer y cuando uno de pronto pudo haber evitado que desapareciera,
siendo un suscriptor más, siendo un seguidor, siendo un anunciante. Entonces creo que eso es fundamental y por eso, como empecé, resalto muchísimo la labor que Celia Viruraje ha hecho con su revista Art Nexus, Arte en Colombia. Muchas gracias, Nelly. Paola, la Y yo situación me pongo muy contenta de que Juliana haya mencionado la hoja de Medellín, porque hace 16 años yo comencé mi carrera en la revista Cambio y fui la editora de la hoja de Bogotá, porque claro, la hoja de Medellín ya estaba posicionado como una periódico o revista cultural. Recuerdo que Ana María Cano y Héctor Rincón, que fueron de mis primeros jefes, ellos se inventaron los carteles de Medellín. Para oponerse a los carteles de la droga, ellos empezaron a poner en Medellín los carteles de Medellín, con frases como, mi hija, ¿qué es lo que estás mirando? O frases comunes, los carteles de Medellín, resignificar esa palabra cartel y decir los carteles son los editoriales, los carteles son los de la empresa editorial o de la industria del papel o del periodismo, los carteles no son las drogas, los carteles somos los que hacemos industria editorial. Y entonces me correspondió a mí el comienzo de la hoja de Bogotá, fui su primera coordinadora editorial y me tocaba todo, me tocaba hasta ir y revisar unas planchas que en ese momento eran enormes, se mandaba a imprimir en la Patria de Manizales, entonces fue como mi primera escuela poder, entre comillas, jugar a hacer un periódico cultural, que Bogotá en ese momento no tenía algo así, y esa revista, esa periódico revista desapareció cuando el Tiempo absorbió Cambio, se llevó Cambio, pero obviamente la hoja de Bogotá, por ser cultural, pues no es que fuera el periódico más boyante en cuanto a pauta. Entonces, allí llegó el final de esa aventura. Yo seguí mi camino, me fui con Fernando Quiroz a inventar revistas, inventamos unas que eran, por ejemplo, una revista cultural para médicos que se llamaba Sin Bata, que se ganó el premio a la revista mejor diseñada de Colombia en ese momento, el premio Lápiz de Acero, y eran artículos culturales pero enfocados al universo de los médicos. Bueno, son muchos ejercicios en estos años, pero claro, rescato, ojalá volviera a existir la hoja de Medellín, la hoja de Bogotá, con todas esas cosas. Recuerdo esos artículos que tenían grandes firmas, y uno pequeñito entre estos maestros del periodismo, aprendiendo de ellos y bebiendo de esa pasión creo que esa fue una escuela muy bella porque tocaba incluso estar allí en el diseño, en la selección de la foto, y entonces lo recuerdo como mi entrenamiento y como mi casa. Entonces, un abrazo a Héctor y Ana María Cano y besos y abrazos para ese espacio tan querido que fue la hoja de Medellín y la hoja de Bogotá. Vale, Paola, muchísimas gracias. Nelly, ¿quiere agregar algo? Sí, quiero agregar algo que lo olvidé, que fue un referente muy importante en producción de revista en Bogotá de arte, que fue la revista Mundo. La revista Mundo duró exactamente 10 años, que fue dirigida por un artista, un gran pintor, Carlos Salas Silva, que además creó la Galería Mundo de manera simultánea, y la revista Mundo creo que también fue un referente para todas las personas que estábamos trabajando en el arte durante comienzos del siglo XXI, y pues tristemente desapareció. Vale, Nelly, muchísimas gracias. Recuerdo lo maravilloso que era en la hoja de Medellín, los indicadores económicos eran una maravilla. Después los lleva a Rincón a la Luciérnaga. Rescataría de pronto, Paola, no sé, el Clavo, la revista El Clavo en Cali, Claro. pues, yo creo que es de lo poco que tenemos en Cali al respecto. Bueno, Independiente, y hacen un ejercicio muy valiente, pues, porque para vale, conseguir la pauta. una pregunta que supongo que ustedes han tenido acercamientos a la academia. Ana hoy es decana, creo, de la Facultad de Periodismo de la Universidad Javeriana en Bogotá. ¿En las universidades perciben ustedes que se preparen, esté orientado el pensum de pronto para el tipo de periodista que se necesita en una revista cultural? Porque sin duda alguna es un periodista que tiene, primero,
unas condiciones de lecturabilidad, unas capacidades para la escritura, para la investigación, para la creatividad, que distan un poco del periodista que hace reportería plena. Entonces, no sé si ustedes se han acercado a la academia, ¿cómo perciben esta relación revistas culturales, academia o facultades de comunicación social que son tan criticadas? Vamos con Paola, puede ser, o Juliana. Arrancamos con Juliana, Paola y Nelly. Sí, digamos, he estado cercana al periodismo cultural desde ¿qué digo yo? Desde mi rol, digamos, en otras entidades y en otros proyectos, porque, digamos, ahorita que estoy trabajando en semana con los contenidos culturales del grupo, digamos, ahí tengo un rol más cercano al periodismo cultural. No digo que no lo fuera, porque pues claro, cuando uno trabaja en cultura, en gestión cultural, pues el periodismo cultural es fundamental, tiene que ser su mejor amigo, ¿cierto? Y su hermano y uno de sus brazos. Digamos, mi sentir es que el periodismo cultural, no hay tantas personas en Colombia dedicadas al periodismo cultural como debería haber. Falta formación en periodismo cultural, que como tú mencionabas, el periodismo cultural es un hacer muy específico. Siento que desde algunos proyectos, sobre todo del Estado, como digamos los salones nacionales de arte, siempre han querido hacer como esos seminarios de periodismo cultural, entendiendo que el periodismo cultural es fundamental para la gestión cultural y para el fortalecimiento de la cultura y las artes en el país. El periodismo cultural es fundamental, como decía yo, tiene que ser como su principal aliado, su mejor amigo, su acompañante permanente para todo lo que tiene que ver con gestión de las artes y de la cultura en el país. Sin embargo, no hay tanta gente como dedicada al periodismo cultural. Casi que los periodistas culturales en cada ciudad o incluso nacionalmente casi que se cuentan con los dedos de la mano. Entonces, quizás puede ser, no quisiera atreverme como a afirmarlo, pero quizás puede ser que falte un énfasis. Pero cuando digo no quisiera afirmarlo es porque yo no he revisado en realidad ese pensum de la academia, digamos, para poder afirmar tal cosa, para poder decir que hace falta que le hagan más énfasis. Lo cierto es que hay gran interés por parte de los periodistas. Cuando uno abre, digamos, esas convocatorias a seminarios de periodismo cultural, que también cuando yo estuve en la dirección del IDARTES también lo hicimos, también montamos allí un premio de periodismo cultural, un seminario de periodismo cultural. Uno ve que hay gran interés y es, digamos, un campo del periodismo que despierta como muchas inquietudes, intereses, mucha gente quiere aprender a hacerlo mejor o quiere incursionar sobre todo los recién egresados, que muchos tienen gran afinidad con los temas culturales, quieren entender un poco más, aprender un poco más a hacerlo mejor, aprender de los que ya lo han hecho por años. No sé si con esto respondo porque siento que estoy dando una respuesta un poco ambigua, pero repito, es que yo estoy ahorita, apenas este año ya estoy como más al frente del tema. No quiero decir que no haya estado cercana porque pues sin duda desde que estoy en la gestión cultural, pues el periodismo cultural ha estado ahí y he necesitado que sea mi aliado permanente y he trabajado y me he inquietado y he querido que mejore y que cada vez lo hagan mejor y cada vez pues sean más ese aporte que la cultura y las artes en el país necesitan para su fortalecimiento y para seguir brillando. Con eso. Vale, Juliana. Paola, ¿crees que hay una preparación en la academia? Lo digo tal vez porque en las revistas culturales, primero suelen escribir allí plumas ya consagradas o hay un ejercicio de periodismo literario, nuevo periodismo, todo esto que se le ha puesto tanto nombre, pero que básicamente son las herramientas literarias puestas al servicio de la escritura periodística. ¿Crees que esa relación se da, que estamos en las facultades o en las universidades preparando gente para hacer este periodismo? ¿O cuál es la visión tuya al respecto? Micrófono. Micrófono. Está apagado el micrófono. Perdón. Okay. Dale. Quiero empezar hablando por el negocio.
hay cada vez menos revistas culturales, menos espacios culturales, menos periódicos. Acaba de abrir uno en Medellín hace 15 días, un mes. Entonces, deberían las facultades de periodismo estar preparando personas hiperespecializadas para un campo en el que potencialmente no va a haber luego trabajo. Tiene que ver, tu pregunta tiene que ver también con la realidad económica del sector. Más bien me gustaría pensar como uno de mis maestros de la Facultad de Periodismo, que más que hacer periodistas con un énfasis en periódicos culturales o en revistas culturales, mejor sacar periodistas cultos, periodistas cultivados en general, ¿sí? En general, que si luego se dedican a un campo específico como es el de las revistas culturales o periódicos culturales que haya en ese momento, pues lo pueden hacer, pero que la cultura ahí sí ya no sea un nicho, sino que sea transversal a todo el ejercicio periodístico, que sea cultivado y que tenga nociones del arte y de la literatura y de la movida cultural de cada país y de cada región, el editor judicial, el editor político, el reportero de la página social, el que cubre moda, es decir, periodistas cultos más que estudiantes que salgan hiperespecializados, porque yo lo que veo es que cuando llegan los practicantes de las universidades, pues lo primero que se observa es un desbalance absurdo. No sé si Nelly y Juliana lo perciban en sus respectivos campos o medios, pero lo que llega, por ejemplo, en practicantes a una sala de redacción, algunas personas con unos problemas gravísimos de tildes. Tuve una practicante que llegó y no sabía ubicar el verbo en una oración. Le decía, ¿dónde está el verbo? Y ella nunca le explicaron que era un verbo, ni siquiera en el colegio. Y llegó así a 10º semestre y estaba en periodo de prácticas. Recuerdo una persona cuando yo daba clases de géneros periodísticos en 5º semestre de una universidad, una alumna que tildaba las consonantes, personas que tildaban 2 veces la misma palabra, como si en el español eso se pudiera. Entonces yo creo que más que aspirar a graduar periodistas especializados en revistas culturales, más bien graduemos periodistas cultos y cultivados y que tengan un respeto sacramental, casi sacramental, por la palabra, por la armonía de la palabra, por la belleza del idioma, por las nociones ortográficas. Entonces yo primero aspiraría a eso antes de hablar de lo demás. Vale, muchísimas gracias, Paola. Es en últimas ir a la esencia etimológica de la palabra cultura, ¿no? De cultivare. Y es cultivar absolutamente todas las artes. Nelly, tu posición al respecto, ¿has tenido acercamiento a la academia? Mira, y no solo eso, sino que yo creo que, o sea, primero, así como, como al principio hablábamos de lo importante, digamos, como de las categorías del periodismo deportivo, cultural, político, etcétera, etcétera. Yo creo que un buen periodista es un buen periodista, independientemente también de que sea periodista en qué. Entonces, creo que las personas que puedan trabajar en la cultura, pues claramente tiene que haber una pasión, es como una afinidad, es como el artista que decide volverse fotógrafo o que es performer o que es pintor o escultor. O sea, tenemos como diferentes de pronto especialidades, pero pienso, y sobre todo en el caso que para nosotros es importante en el periódico Arteria, es que es muy importante tener como las condiciones y las intenciones de poder contarle a las personas de lo que se trata esa narración artística, o sea, que podamos, utilizando estas normas básicas del periodismo, desde lo que significa el rigor del periodismo, el contrastar las fuentes, el poder llegar a la noticia, el hacer campo, el todo esto, poder contarle a las personas de lo que hablan los artistas. El periodista, yo pienso que es una persona esencial y fundamental en cualquier disciplina y no solamente en las creativas, porque justamente es quien nos está contando qué es lo que está sucediendo. Entonces, el hecho de que el periodista cultural exista justamente es porque tiene que tener
intenciones o posibilidades o afinidades de acercarse a la cultura y claro, de conocerla, de entender cuáles son los lenguajes, de entender cuáles son las disciplinas, pero son esas afinidades a las que llegan. Por ejemplo, en el caso particular mío, yo no soy formada como periodista, como lo mencionaron al principio, yo tengo formación de artista plástica y tengo formación de historiadora y de pronto en el año 2000 empecé a trabajar en medios de comunicación que fueron 4 años en cambio, llevo 15 años con el periódico Arteria y fueron 7 años trabajando para el periódico El Tiempo también. Entonces, no necesariamente, digamos, yo estaba formada como una periodista, pero entré a trabajar en el campo del periodismo y de la misma manera pienso que hay muchas personas que terminan haciendo la escritura sobre arte, pero que empiezan a acercarse justamente a esa posibilidad de vincular al público desde la misma escritura y desde la manera en que se puede narrar. Cosas tan elementales como lo que dice Paola, es decir, es clarísimo lo que tú mencionas. Los practicantes que llegan y no saben poner la tilde o no saben cuál es el verbo y cuál es el sujeto y cuál es, o sea, eso pasa muchísimo y son como cosas que uno considera que son esenciales a la hora de hacer un periodismo y de escribir sobre arte como de escribir de cualquier cosa. Pienso que, insisto, creo que clave importante es tener a los periodistas, o sea, encontrar como esos factores que hacen de su labor esencial y sobre eso atravesar por esa pasión que tienen hacia la cultura, porque finalmente la cultura, pues es lo que, como lo dijimos al principio, es lo que atraviesa por la política, por la economía y por lo social, porque los artistas desde sus diferentes disciplinas son los que nos están narrando sus interpretaciones desde la política, la economía y lo social. Entonces seguimos haciendo unas líneas que nos atraviesan y que están juntando todo desde el periodismo y desde la cultura. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestras invitadas. Vamos ya cerrando este conversatorio. Hay un comentario que nos comparte Olga Euse. Maravillosas referencias a las revistas culturales de Colombia. Gracias por la pregunta que llevó a estos recuerdos. Yo quisiera despedir el conversatorio. Siempre pido prestada una frase del maestro Estanislao Zuleta, que en sus clases siempre finalizaba: gracias por existir, gracias por asistir y gracias por insistir. Y en medio de esa insistencia, una pregunta final ya de cierre, que si ustedes quieren pueden convertirla en mensaje, y es cómo formar públicos para que no desaparezcan jamás las revistas culturales en Colombia. Podemos comenzar, Juliana, Nelly, y que cierre Paola. Pues hay que seguir trabajando con la convicción de la importancia de las revistas culturales en un país como Colombia, insistir en la importancia del periodismo cultural en un país como Colombia, donde las artes, como ya lo habíamos dicho al inicio, creo que fue Nelly, pero que también comparto, hay tantas cosas que solo pueden decirse a través de las artes y que son fundamentales hoy y seguirán siendo fundamentales para esa construcción de relato común que tanta falta nos hace en este país. Entonces, con eso creo que esa sería mi respuesta a la pregunta tuya. Juliana, muchísimas gracias. Muy amable por participar de este evento. Nelly. Yo, con lo que tú dijiste de insistir, resistir y no sé qué, hay una cosa que he visto por ahí que yo creo que es muy cierta y nos aplica mucho a todas las personas que trabajamos en estos mundos que a veces parecen tan absurdos, pero que son tan apasionantes y que no son comunes a todos los que estamos acá. Y es que en este tipo de actividades, como que la inspiración es como el 10 o el 15% y el 90 o el 85% es la transpiración. Entonces es justamente como seguir trabajando y no perder el empuje de estar ahí y insistiendo y sudándola. En relación a la reflexión que tú haces o a la mención, yo pienso que más allá de formar el público, yo pienso que lo que hay es que tratar de vincular al público, es decir, yo creo que es muy importante tratar de entregarle a las personas los contenidos, la mayor cantidad de contenidos posibles, y de esa manera tratar de contarles a las personas qué es lo que está sucediendo para invitarlos a que se vinculen.
yo creo que los procesos de formación se vuelven cada vez más difíciles en el sentido en que nosotros no necesariamente estamos dando una información que es así y no más, o sea, de manera categórica, sino que justamente lo que tenemos es que tratar de brindarles unos contenidos a las personas para que estas personas, a través de lo que reciben y de lo que ya tienen, puedan ampliar las posibilidades de observación, de apreciación y de habitación, o sea, de maneras de convivir en el mundo. Entonces creo que es como más un tema de vinculación. Muchas gracias, Nelly. Ojalá el arte siga por la vía de Arteria. Paola. Lisandro, qué pena una corta intervención que, claro, se me Dale. corta mi respuesta que tenía que ver con la formación y siguiendo en lo de Nelly, en la línea de Nelly, pues claro, esa participación para la formación de públicos es muy importante y hacer como que las publicaciones sean plurales y tengan participación de muchas voces es también fundamental. Ok, Juliana, muchísimas gracias por ese aporte. Paola, te corresponde cerrar. Bueno, pues la pregunta es sobre formación de público, entonces me voy a centrar en la palabra formación, porque no solamente los medios forman, sino que la formación del ciudadano y la formación de este sujeto cultural, pues tiene muchos niveles desde que se nace hasta que se muere. Entonces, el llamado a todos aquellos que tengan en sus manos ese pequeño rebaño en formación, a los padres, que sean ejemplo de lectores, de cinéfilos, de que se esmeren por llevar a sus hijos al teatro, por llevarlos a los festivales de danza, por llevarlos a las ferias del libro, por leer en casa, que hagan su labor de inquietud intelectual desde ese escenario. Los rectores, las rectoras de los colegios, si hay unos rectores que ven la cultura no como algo que se enseña en la clase de español, sino que ven la cultura como algo global, pueden convertir su colegio no solamente en un centro que imparta unos conocimientos, sino en un universo cultural que conecte. Por ejemplo, destaco allí lo que está haciendo el Gimnasio Moderno, ¿no? Desde hace muchos años, a través de su agenda cultural, y es no ser solo un colegio para el colegio, sino ser un colegio para la ciudad y un colegio conectado con los grandes poetas del mundo. Ellos trajeron al año pasado a Robert Pinsky, poeta laureado del Congreso de los Estados Unidos, a Rita Dove, a Ana Blandiana, la rumana que seguramente va a ganar el premio Nobel en unos años. Entonces, un rector ambicioso lo que puede hacer, un rector que tenga la cultura en el centro de la mente, puede orientar su colegio para dejar una impronta en esos alumnos. Luego, la universidad. Esas universidades, no importa si es el decano de ingeniería de sistemas, de economía, de administración, si quienes tienen a su cargo ese rebaño cultural tienen un ADN, un centro que reconozca la importancia de la cultura para ser ciudadanos, porque la cultura es de lo que vamos a hablar cuando haya paz. Entonces, debemos ir preparando a esos ciudadanos con una formación estética que nos permita no decantarnos por la violencia, porque quien ha vibrado frente a un cuadro, quien ha vibrado estéticamente frente a una ópera, quien ha vibrado con la literatura, pues difícilmente, y quien puede expresar, por ejemplo, resignificar lo que le ocurra a través del teatro, de la danza, pues difícilmente va a estar tan susceptible de caer en las garras de las opciones violentas o corruptas. Entonces la cultura es asunto de todos, no solamente de las revistas culturales, ni más faltaba, ni de los periódicos, sino de todos los que tienen en sus manos la formación. Bueno, Paola, muchísimas gracias. Nelly quiere agregar algo. Sí, quiero pues enfatizar, o sea, lo que dice Paola me parece que es fundamental, es decir, aquí hay un proceso que vale la pena que se revise también desde la academia, como tú lo mencionabas en la pregunta anterior, la infancia, es decir, desde el colegio, desde el prekinder, mejor dicho, desde todos los niveles, para que justamente
facilitando y permitiendo que las personas puedan descubrir lo que significa la cultura desde niños. Sin duda, esto que nosotros hacemos ahorita, pues con publicaciones culturales y mirando cómo hacemos para financiar, para poder circular, para todo esto, eso van a ser problemas que ya no van a existir porque justamente sabemos desde chiquitos la importancia que tiene la cultura para la formación de cualquier individuo. Entonces creo que eso es fundamental, como un llamado. Bueno, muchísimas gracias. Dice también con la literatura, pues difícilmente, y quien puede expresar, por ejemplo, resignificar lo que le ocurra a través del teatro, de la danza, pues difícilmente va a estar tan susceptible de caer en las garras de las opciones violentas o corruptas. Entonces la cultura es asunto de todos, no solamente de las revistas culturales, ni más faltaba, ni de los periódicos, sino de todos los que tienen en manos la formación. Bueno, Paola, muchísimas gracias. Nelly quiere agregar algo. Sí, quiero pues enfatizar, o sea, lo que dice Paola me parece que es fundamental, es decir, aquí hay un proceso que vale la pena que se revise también desde la academia, como tú lo mencionabas en la pregunta anterior, desde la infancia, es decir, desde el colegio, desde el pre-kinder, mejor dicho, desde todos los niveles, para que justamente facilitando y permitiendo que las personas puedan descubrir lo que significa la cultura desde niños. Sin duda, esto que nosotros hacemos ahorita, pues con publicaciones culturales y mirando cómo hacemos para financiar, para poder circular, para todo esto, eso van a ser problemas que ya no van a existir porque justamente sabemos desde chiquitos la importancia que tiene la cultura para la formación de cualquier individuo. Entonces creo que eso es fundamental, como un llamado. Bueno, muchísimas gracias a Nelly Peñaranda, a Juliana Restrepo, a Paola Guevara. Entrego pues a los organizadores la despedida de este evento. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ti, Lisandro. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, nos unimos ahí también a ese agradecimiento por un conversatorio con bastantes apuntes y recomendaciones muy importantes, no solamente para aquellos que están en el ámbito del periodismo, sino en general para todo tipo de público, para los padres de familia, para los docentes, porque somos todos los que de alguna forma intervenimos en esos procesos de formar ciudadanos y de formar ciudadanos también conscientes de la importancia de lo cultural en los diferentes ámbitos. Muchísimas gracias a todos por su participación. Y bueno, para cerrar, como tenemos una programación hoy en la tarde, entonces queremos también aprovechar para invitar a las personas que nos están acompañando a que participen esta tarde de la jornada de conferencias. Vamos a estar transmitiendo también a través de Archivo Histórico de Cali y Banrep Cultural Cali. Vamos a tener 2 conferencias con Víctor Kawakami de la Universidad de Sao Paulo. Él nos va a hablar acerca de la revista Mito, revista bimestral de cultura, ediciones y radio revista. Y vamos a tener también a Santiago Valdés de la Universidad de los Andes. Él nos va a hablar acerca de acción social desde las páginas de cultura, un proyecto centenarista de reforma nacional. Y bueno, acompañándolos a ellos también estará Eileen Lorraine Vigoya. Ella es integrante del equipo de la red de bibliotecas del Banco de la República, puntualmente de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que nos va a estar haciendo una presentación de la Hemeroteca Digital Histórica, que es uno de los archivos y recursos digitales que se encuentran disponibles para los socios de la red de bibliotecas y del Banco de la República.